Hola, ¿qué tal? De parte de Ministerios Jerusalén les mandamos un fuerte abrazo. Hoy vamos a hablar de las puertas. Tal vez muchos han escuchado de que sin darnos cuenta nosotros abrimos puertas en el mundo espiritual. Pero antes de empezar con el mensaje de la bendita palabra de Dios, quiero citar Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estas escrituras nos ponen a pensar. La Biblia nos habla de que nosotros tenemos que meditar en las escrituras. Por un momento imaginémonos del otro lado de la puerta ancha. El camino se desplegaba como un bulevar de lujo. Sus calles estaban pulidas como cristal, resplandecientes bajo luces artificiales que nunca se apagan. Los hombres y mujeres que por allí caminaban lucían vestidos de seda, zapatos incrustados con piedras preciosas, que parecían arrancados de las estrellas, y cadenas de oro que reflejaban la arrogancia de sus corazones. Pasaban carros veloces, relucientes, con motores que rugían como bestias de fuego. Hermosas mujeres desfilaban con sonrisas encantadoras. En cada esquina se ofrecía copas rebosantes de licores, cócteles de colores brillantes, drogas en todas sus formas, pastillas, polvos, cristales, cada cual prometiendo una felicidad instantánea. El humo del cigarrillo se mezclaba con el vapor de las bebidas, y la música, estridente, con bajos que golpeaban el pecho como martillos, invisibles. Allí todos reían, bailaban, se abrazaban con falsos amores, y parecía que nada malo podía ocurrir. ¿Qué me dicen de la arquitectura de aquel lugar? Era impresionante. Columnas de mármol, mansiones más grandes que los palacios, esculturales de cristal que brillaban como soles en miniatura. Era un espectáculo de riqueza, de lujo, de tentación. Pero de repente un remolino surgió del horizonte. No era un viento común, era un huracán rugiente, un torbellino de sombras y fuego. El suelo tembló, las luces se apagaron, y en un instante aquella multitud fue arrancada como hojas secas en otoño. Gritos, llantos, desesperación, el camino de la abundancia se transformó en un abismo, y todos fueron arrastrados a las profundidades de la perdición. Porque ancho es el camino que lleva a la muerte, aunque al principio se disfrace de gloria. Pero por un momento vamos a imaginarnos ahora la puerta angosta. Pequeña, tan angosta que apenas un hombre puede pasar de lado. Quien intenta cruzar debía dejar atrás el peso, el orgullo, riquezas, pasiones, porque nada de eso cabía allí. El camino era estrecho, con espinas a los lados, con rocas que herían los pies, con pendientes empinadas. Poco lo lograban y muchos desistían. Mas quienes perseveraban, aún jadeando, aunque herido, de pronto veían una luz. Y esa luz no era como la del sol ni de las lámparas humanas. Era un resplandor puro, cálido, que abría ante él un horizonte imposible de imaginar. De pronto, así como se corre una cortina antes de una obra de teatro, se miró calles de oro relucientes, como ríos hundidos, ciudades enteras flotaban en el aire, suspendidas como joyas sobre las nubes. Cascadas descendían de montañas de cristal, y los árboles, los árboles, tenían hojas de colores jamás vistas en la tierra, azules, doradas, plateadas, y frutos que desprendían fragancias irresistibles. Al probarlos, el sabor era tan dulce que ninguna miel, ningún vino, ninguna fruta terrenal podía compararse. Caballos alados corrían entre praderas infinitas, dejando tras de sí un aroma fresco como jardines recién bañados por la lluvia. Jóvenes reían con carcajadas cristalinas, niños jugaban
sin cansancio ni lágrimas. Sus rostros brillaban como si el tiempo no existiera. La gente vestía túnicas de colores variados, tejidos con hilos de luz, y los edificios, aquellos edificios, se alzaban hacia el cielo con torres de diamantes, paredes de zafiro, columnas de rubíes y cimientos de esmeraldas, una arquitectura imposible de imitar en la tierra, hecha por manos divinas. Desde lo alto se escuchaba una música indescriptible, coros de ángeles de diferentes jerarquías. Algunos volaban en círculos, otros tocaban arpas, trompetas y flautas, que producían melodías tan perfectas que el alma entera se estremecía de gozo. Y entonces se comprendía ese verdadero destino de los que eligen la puerta angosta, un reino que no se compara con ningún palacio humano, una vida eterna donde la muerte ya no existía, donde todo es plenitud y gozo, gloria en la presencia de Dios. Es fascinante imaginarnos bajo la luz de la palabra y pensar esos misterios, esas perlas preciosas que tiene la Biblia. Bueno, espero que les guste este mensaje. Hoy vamos a hablar sobre las puertas que nosotros podemos abrir tanto al mundo, al reino de la luz y al reino de las tinieblas. Espero que te guste esta prédica. Bueno, bajo la luz de la palabra vamos a ver una de las puertas que habla la Biblia. Vamos a hablar de la puerta de la escalera de Jacob. La Biblia dice así: y soñó aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Habla también los sueños. Lo voy a explicar. Cuando nosotros nos comenzamos a llenar de la palabra de Dios, a estudiar la Biblia, a meditar, a pensar, hay un punto que nos llenamos a tal nivel que es como cuando se llena un vasito, se rebota. Y es posible que nosotros nos metamos en el mundo espiritual a través de los sueños. Es una dimensión muy fuerte. De estos vamos a hablar solamente de los sueños. Pero hoy vamos a leer esta cita. Dice así: y soñó aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. He aquí ángeles de Dios, que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis 28, 12, 15. Entonces aquí Jacob se dio cuenta de que los sueños también es una puerta muy grande. Lo contrario, si uno está lleno de cosas malas, pues también va a poder meterse al mundo espiritual en lo malo. De pronto gente que está expuesta a películas de terror, cosas oscuras, a tal nivel que también se logran meter. En los dos casos, unas personas se logran meter conscientemente. Los que ya tienen experiencia se meten conscientemente tanto en lo bueno como en lo malo. Y hay gente que no tiene experiencia pero se mete. Hay gente que dice que tuve un sueño y me sentí muy livianito, me sentí bien. Otro dice tuve una pesadilla. Bueno, dice aquí que despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Tuve miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Génesis 28, 16, 17. Entonces aquí nos habla de una puerta en el mundo espiritual. Nos habla de la puerta del cielo. Y esto es fascinante porque estas puertas nos pueden
conectar con Dios, vamos a hablar de otra puerta, el clamor. La Biblia nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El clamor es otra puerta, pero es un clamor en el mundo espiritual, un clamor verdadero, una conexión total. Así como cuando un niño tiene un problema y pega un grito en su cuarto, va corriendo su padre, su madre a ver qué pasa, el clamor. Vemos que en el mundo espiritual todo tiene un porqué y todo tiene una causa y un efecto. Otra puerta es el perdón. Esa es una puerta muy tremenda. Dice Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarán también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Qué importante. Pronto gente que me esté escuchando puede decir, no, eso no es así, pero cuando una persona perdona, es una puerta muy grande que abre en el mundo celestial, en los cielos. ¿Para qué? Para que pueda recibir la bendición. Hay un reflejo de las dos realidades que estábamos hablando, de la puerta ancha y la puerta angosta. La puerta ancha también ya lo vamos a estudiar. Ahorita vamos estudiando el camino hacia la puerta angosta. Otra puerta muy buena es 1 Corintios 13:13. Dice, esta es la puerta del amor. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es una puerta muy grande. Es tan grande que la Biblia dice en Juan 3:16, y de tal manera amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Es una puerta muy grande. Otra puerta es la fe. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Esa es una puerta muy tremenda, la puerta de la fe. Cuando usted tiene fe logra lo imposible. Hay otra puerta que es la puerta, hablemos de 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. La oración es una puerta muy poderosa en el mundo espiritual, ¿no? Cuando la palabra nos habla de las vigilias, ¿no? Que se empieza de 6 a 9, la primera de 9 a 12, de 12 a 3, de 3 a 5. Oraciones a la madrugada, oraciones de la noche. Pero la Biblia nos dice orar sin cesar, entonces es válido que ore en todo tiempo. Es una puerta muy poderosa también. Cuando usted tiene acceso a estas puertas, pasan cosas buenas y malas. Si es en el mundo espiritual, en lo celestial buenas, si es en una dimensión oscura, pues lo malo. Hablamos de otra de las puertas, la puerta de la alabanza. Salmo 104 dice, entra por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con la alabanza, alabá y bendecí su nombre. La alabanza tiene un poder tan grande que no nos alcanzamos a imaginar, ¿no? El mundo espiritual, cuando quiere llegar a un lugar y a donde hay una alabanza continua, hay como un campo de fuerza que cubre la casa, que cubre a la persona. La alabanza es algo muy poderoso. ¿Qué es la alabanza? Canciones para Dios. Siempre tenemos canciones para nosotros, pero esas canciones nos distraen, nos entretienen, nos gusta, pero hay canciones que tienen un toque espiritual, que agradan a Dios y jalan cosas sobrenaturales. Otra puerta muy tremenda es la puerta del ayuno. Mateo 6, 17, 18. Pero tú cuando ayunes, unge tu casa y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, 17, 18. El ayuno es una puerta muy grande. Tenemos un registro de la reina Esther. Cuando ayuna, cambia un decreto. Cuando alguien ayuna, pasan cosas sobrenaturales. El ayuno es muy poderoso.
¿Qué es el ayuno? Cuando la persona se abstiene de alimentos y se alimenta espiritualmente, comienza a leer la Biblia, comienza a orar, a alabar a Dios. Eso es ayunar, que ese tiempo no es solamente dejar de comer, sino que se lo dedica ese tiempo a Dios. Hay ayunos diferentes, gente que el ayuno del perdón, dice voy a ayunar el perdón, voy a ayunar que desde hoy en adelante me levanto todos los días a la 1 de la mañana, a las 12 a orar. Voy a ayunar que voy a visitar a los enfermos en los hospitales, voy a ir a llevarle un mercado a una viuda, visitar a las personas en las cárceles, fundaciones, centros de rehabilitación, ancianatos, clínicas psiquiátricas. Esos son diferentes ayunos. Un ayuno que te cueste, libertar a los cautivos, si alguien le debe perdonarle la deuda. Hay muchos ayunos, todo para Dios. Otra puerta es la ofrenda. 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, la ofrenda es también una puerta muy grande en el mundo espiritual. Muchas veces nosotros no lo tenemos consciente porque pensamos que Dios no es real, ¿no? En el mundo espiritual, en lo oculto, cuando llevan sus ofrendas a estos demonios, a estos espíritus, llevan lo mejor, porque saben que es real. Nosotros muchas veces no lo hacemos así, sabiendo que Dios es real, porque desconocemos las leyes espirituales. Entonces, estas puertas, para que funcionen, tiene que usted ser real. Otra de las puertas habla del diezmo. Dice Malaquías 3:10. Trae todos los diezmos a alfolía y alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Ha sido muy cuestionado esto en la iglesia. Hay mucha polémica. Gente que hace programas para desprestigiar. En este caso, tenemos que entender nosotros que la palabra de Dios, hablamos de cosas sagradas y la gente cuando no entiende habla, pero esto está en la Biblia y hablamos de cosas espirituales. Hay gente que no puede entender, lo voy a explicar. Si alguien hace un ritual de ocultismo y sacrifica a una víctima, a un animal, nosotros no vamos a poder entender lo que está haciendo un brujo porque desconocemos ese mundo. Pero si uno pudiera hablar con ellos, va a decir esto es real. Hablamos en la luz. En la luz, cuando la gente hace las cosas para Dios, lo hace de una manera real, de un corazón puro. Gente antigua acostumbraba siempre a apartar la 10ª parte de sus cosechas. En Estados Unidos hay una mayoría de gente cristiana, por eso hay una infraestructura muy grande, hospitales cristianos, universidades cristianas. Es algo sobrenatural cuando la gente lo hace, lo crea, abre puertas. No, lo aclaro, no todo el mundo puede hacer estas cosas porque se necesita ese toque espiritual, se necesita esa fe. Otra puerta habla de las primicias. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Es lo primero. Lo primero para Dios. Hay gente que lo acostumbra a hacer. Dice, lo primero lo voy a apartar para Dios. Todo esto es espiritual. Otra puerta es levantar las manos. Hay gente que puede decir, no, pero ¿y qué saco? No, ¿por qué? Porque no entiende. Todo lo que yo estoy hablando es espiritual. La Biblia dice que para que es espiritual, pues lo dicen espiritualmente. Para el hombre natural le parece locura, porque no va a entender. La puerta de levantar las manos, Salmo 134:2. Alza vuestras manos al santuario y bendecí a Jehová. Cuando usted levanta las manos pasan cosas. 12. La puerta del arrepentimiento. Esta es una puerta muy grande. Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento te va, todas estas puertas te traen bendición. Detrás de cada
Cuando tú obedeces la palabra de Dios, detrás de esa puerta va a haber una recompensa, un regalo. Entonces, si una persona se arrepiente y se redarguye, dice, yo hice algo malo y le pide perdón a Dios, trae bendición. La puerta de una mente pura, dice. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, una mente pura. Hoy en día no es fácil luchar para tener una mente pura con las redes sociales como están. De pronto la gente se mete un momento a navegar por el Face y lo bombardean muchas cosas. Tenemos una presión muy tremenda. La gente de antes no tenía la presión que tiene en la actualidad las personas. Es una lucha constante para tener una mente pura. La puerta de la santificación. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Santificación. Así como un atleta nunca está contento con su nivel, siempre quiere más, así también siempre hay que santificarse. No hay límite para santificarse. No hay límite para degradar espiritualmente. También una persona, todo lo que estoy hablando también puede irse en contra de todo esto y se degrada espiritualmente. No hay límite para... Hay gente que es malo, sigue siendo más malo y el que es santo sigue santificando. La puerta de buscar a Dios. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La búsqueda de Dios es otra puerta que se abre y va a traer beneficios. La puerta de la vigilancia y las vigilias. Velá y orá para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Santificación. La puerta de los pactos. Gente que no cree, pero estamos en una dimensión sobrenatural. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros. Por los siglos perpetuos mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9, 11, 13. Esta es otra puerta. Otra puerta. Esa es una puerta que nos lleva a nosotros. Dios puso como señal el arco iris. Cuando usted ve el arco iris, ahí está que Dios es un Dios de pactos. Así como una persona va y hace un contrato de compra y venta y queda registrado eso, autenticado. Dios quiso autenticar con su firma de colores. El arco iris es la señal de que Dios no va a volver a inundar la tierra. Es un pacto. Pacto que Dios hizo con Abraham. Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tus descendientes después de ti. Aquí habla de que Dios es un Dios no de un día, sino de siempre. Es el mismo ayer y hoy. Dice que hizo los pactos con Abraham a 1000 generaciones. Nos cubre a nosotros. Hay gente que cuando se habla de las cosas de Dios, no, que esto en el nuevo y esto es en el antiguo. No, Dios es el mismo ayer y hoy, siempre. No podemos nosotros humanizar a Dios. Éxodo 19:5. Ahora pues si diréis, oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Jeremías 33:17. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Habla de un nuevo pacto. Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre y por vosotros la que se derrama, la Santa Cena. Entonces estamos hablando de las puertas y este es el camino que nos lleva
a la puerta del camino angosto para la salvación. Espero de que estemos receptivos en este mensaje. Es un mensaje muy complejo, pero fascinante. Ahora vamos a analizar las puertas que nos llevan por el camino ancho. Vamos a una de ellas, vida sin Dios. Cuando el hombre cree que puede vivir sin el Creador. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Gente que hace sus planes, gente que solo confía en lo que tiene y nunca lo tiene en cuenta a Dios para nada, va por el camino ancho. Y se comienza a ver la influencia de estas puertas. Otra puerta, la contienda. Proverbios 17:14. El que empieza la discordia es como quien suelta aguas. Hablamos de un espíritu de pleito, de división. Esto abre puertas. Son puertas muy grandes que abren. Estábamos hablando que no solamente es el camino hacia estas puertas, tanto la angosta como la ancha, sino que pueden salir cosas. Ejemplo, si está en la puerta angosta va a jalar la sanidad, va a jalar el perdón. En la puerta ancha puede jalar la enfermedad, los problemas. En la otra lo contrario, la sanidad. Entonces hablamos de aquí, vamos por la puerta ancha ahora. Ira descontrolada. La ira abre un acceso directo al enemigo. Efesios 4:26-27. Airaos pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Puede usted airarse por momentos, claro, pero tiene que reaccionar. Somos humanos, pero rápidamente perdonar. Herejías. Creer o enseñar lo contrario a la verdad de Dios. Segunda de Pedro 2:1. Habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Gente que se dedica a hablar, inclusive a contradecir la palabra. Entonces son herejías, son puertas muy anchas que conducen al camino ancho. El orgullo. El orgullo fue la puerta de Lucifer. Hablaba de que era el sello de la perfección, que era más sabio que Daniel. Fue el orgullo. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Cuando alguien es orgulloso es fatal porque está caminando por esa puerta ancha. La lujuria. Pasiones desordenadas. Abre portales a espíritus inmorales y cadenas de adicción. 1 Tesalonicenses 4:3-5. Que os apartéis de la fornicación, dice la Biblia. Falta de fe. Ese es el camino que nos lleva por la puerta ancha. La incredulidad es la puerta al endurecimiento del corazón incrédulo. Hebreos 13:12. Mira que no haya ningún corazón malo de incredulidad para que se aparte del Dios vivo. Gente que duda de lo que dice la Biblia, eso es un espíritu de incredulidad. Lo que dice la Biblia es amén. No se puede cuestionar. Dios dice honrar padre y madre. Hay gente, no, pero yo que lo voy a honrar y lo tratan mal al papá. Dios habla del perdón. Gente que batalla con el perdón. Y así todo lo que yo estoy citando. Murmuración. El que murmura abre acceso a juicio espiritual. Gente que en un comedor, el tema principal es los vecinos, hablar mal de los primos, los familiares. Eso se llama murmuración. Son puertas que van directico al infierno. 1 Corintios 10:10. Ni murmuréis y perecieron por el destructor. Otra puerta es el miedo. El temor es la fe al revés. Atrae lo que uno teme. Job 3:25. El temor que me espantaba me ha venido. Job temía que le iba a acontecer todo eso a sus hijos, a su economía, y le pasó. El miedo. En el perfecto amor no hay temor. Codicia. El deseo desordenado de poseer abre cadenas de avaricia. 1 de Timoteo 6:10. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando se pone al dinero por encima de Dios, fatal. Cuando usted lo pone al dinero por encima de Dios, cuando primero es usted, segundo es usted, tercero usted, siempre es usted. Y cuando son las cosas para Dios, usted las cuestiona, las calcula,
Se especula inclusive. Si es para usted, no duda en comprarse lo mejor. Si es para Dios, lo peor. Entonces, así no son las cosas. Odio es otra puerta. Es la puerta directa al homicidio espiritual. 1 Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, dice. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no lo hemos visto? Y a nuestro hermano que lo vemos lo odiamos. Eso es una puerta muy tremenda. Si ha estado odiando a alguien, por favor, perdone. 1 Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Mentira es otra puerta. Cada mentira abre un pacto con el padre de la mentira. Juan 8:44. El diablo no ha permanecido en la verdad porque es mentiroso y padre de mentira. 13. Envidia. Consume el corazón y abre el resentimiento. El 13. Proverbios 14:30. La envidia es carcoma de los huesos cuando una persona tiene envidia. Brujería, esa es otra puerta. Invocaciones, supersticiones, horóscopos son portales directos, limpias, todo lo que sea usted ir a visitar, un chamán, brujos. Deuteronomio 18, 10, 12, no se ha hallado en ti quien practique adivinación, también la adivinación, todo son portales, va rumbo por ese camino ancho. Amargura, qué tremendo es una persona amarga, no sé si usted, gente que le saca cuando está preparando una gallina, un animal a hiel. ¿Por qué se la saca? Porque si no le queda amargo. Gente que anda amargada y amarga a los demás. Raíces de amargura atan generaciones. Hebreos 12:15. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Desobediencia. Tremendo. La rebelión abre la puerta al espíritu de Saúl. 1 Samuel 15:23. Como pecado de adivinación es la rebelión. La desobediencia es otra puerta. Este camino ya va por el camino ancho. Idolatría. Sustituir a Dios por algo más, sea objeto, persona o deseo. Puede ser el trabajo, puede ser un hijo, puede ser una imagen. Éxodo 20:3. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Entonces estas son puertas, caminos que lo llevan. El uno es el camino hacia a la puerta ancha y el otro hacia la puerta angosta. Puerta ancha va pues rumbo al infierno y la puerta angosta va rumbo al cielo. Y todo esto es muy fácil explicarlo, pero entonces aquí la pregunta del millón es cómo podemos mantenernos por el camino angosto, por la puerta angosta para ser salvos. Entonces vamos a explicar, lo más importante es la obediencia. Cuando hablamos de la obediencia vamos a poner un ejemplo de una de las personas más obedientes. Una de las personas más obedientes en la Biblia habla de que fue Noé. Si comparamos, a Abraham le dijo que le sacrifique su único hijo. Era muy duro, pero le mandó una cosa. Pero cuando hablamos de Noé, le mandó muchas. Noé estuvo predicando por muchos años, muchos. Hay mucha gente que dice que, unos dicen que estuvo predicando 30 años, otros dicen 60, otros dicen 120 años. Estuvo predicando muchos años, pero Dios le mandó a hacer una barca. Hay gente que se queja, dice, si ya llevo tantos años haciendo esto, pero usted póngase a pensar 120 años. Y cuando llama, nadie fue al arca, ni siquiera uno. Entonces hablamos de que Noé no predicaba bien, no tenía unción, no era de Dios, no. La dureza del corazón. Dios decide destruir la tierra. Dios decide destruir la tierra, erradicar el mal por completo. Le da unas instrucciones a Noé, no fue una, fueron muchas. Cuando le mandan muchas cosas, siempre corremos el riesgo de cometer errores. Si estamos bajo autoridad, si estamos en un trabajo y nos mandan una cosa, es fácil hacerla, pero muchas a veces tenemos ese problema. Y le manda que haga la barca y que la calafatee. Le mandó que llame a los animales. Él dudó, dijo, si
Si no me hicieron caso los humanos 120 años, pero cuando él llama a los animales, se presentaron los animales. Un solo llamado. De pronto tocó un shofar. Imaginémonos. Se presentan los animales y le dijo que escoja en parejas. Y él los escogió, les hizo un lugar especial porque era para preservar la raza, para preservar a los animalitos aéreos y terrestres. ¿Por qué? Porque Dios quería salvarlos, pero cuando ya los colocó en el arca, le dijo que no podía comer de ellos. Era difícil. Póngase a pensar que usted le coloquen en una mesa pizza, le coloquen hornado, plato chino, que le coloquen un sancochito de gallina criolla, que le coloquen comida típica, lo que a usted le guste, y no pueda tocar. Él no podía tocarlos porque si los tocaba se acababa. Imagínese, se comía una paloma, ya no quisiera paloma, se comía una vaca, no tendríamos vacas. No podía tocarlos, tenía que obedecer. Se trataba de obediencia. Nosotros nos ponemos a pensar entonces cómo fue eso. Ahora el cuidado de esos animales. De acuerdo a los estudiosos, se habla de que la invernación en el reino animal, la invernación es un estado fisiológico en el que ciertos animales reducen al mínimo su metabolismo, respiración, frecuencia cardíaca, temperatura corporal para ahorrar energía durante condiciones extremas, como el frío invernal o la escasez de alimentos. Hablemos de uno de los osos, aunque técnicamente su estado se llama letargo invernal, pues mantienen cierta actividad metabólica. Los osos reducen drásticamente su frecuencia cardíaca de 58 latidos por minuto y pueden no comer, beber ni orinar por meses. Habla de un oso. Entonces habla de que pueden los osos, habla de las ardillas también terrestres. La ardilla, habla de las ardillas, son verdaderos invernadores. Su temperatura corporal puede bajar casi al punto de congelación, 37 centígrados. Murciélagos, especiales como los murciélagos marrón pequeño, invernan en cuevas, pueden reducir su respiración de 1 a 2 inhalaciones por minuto. Se habla también de las tortugas. La tortuga pintada dice que en el invierno se entierra en el lodo de lagos congelados, sobreviviendo con muy poco oxígeno. Habla de la rana de madera, puede congelarse parcialmente su corazón y dejar de latir su cuerpo. Hablemos de peces. Algunos peces como la carpa común, Cyprinus carpium, entran en un estado de torpor invernal en aguas frías, reduciendo mucho su metabolismo. Se habla también de la mariposa monarca, migra y entra en un estado de letargo durante un invierno. Cuando hablamos de todos estos, el campeón son los gigantes microscópicos tardígrados. Son animales de menos de 1 milímetro de longitud, tienen la capacidad de entrar en un estado llamado trictobiosis, similar a una invernación extrema. Deshidratan su cuerpo casi por completo, su metabolismo cae a un 0,01% de lo normal. Ellos pueden invernar 30 años. Entonces, podemos hablar nosotros que los osos de 5 a 7 meses, las ardillas de 6 a 9, murciélagos 6, erizos de 5 a 6 meses, ranas, tortuga de 3 a 6 y los tardígrados 30 años. Cuando Dios le habla de los animales grandes, ellos invernaron. Posiblemente se les dio de comer una sola vez, porque hablamos de algo sobrenatural, pero hubieron animales que sí estaban despiertos. Dios le prohibió la carne, pero le podía él comer los huevos, porque son células, dan vida, la leche, pero entonces vamos a decir, no, entonces dice que el diluvio estuvo 40 días, 40 noches y estuvo las aguas como 1 año y 2 meses, entonces no comieron carne, no. Cuando se presentaron los animales, unos los escogían y los otros los sacrificaban, no a todos, porque no hubieran alcanzado en el arca. Mataron animales y Dios mandó a salar 3 veces a salar esa carne
Y esa carne era salada y ellos tenían que lavarla, como cuando se lava el pescado seco. Sí comieron carne, pero la carne estaba muy salada. La sal es la palabra de Dios que preserva. Noé quería hacerse unos tanques especiales para coger el agua desde arriba, pero Dios no lo permitió porque el agua no caía normal, caía el agua muy pesada. Toneladas de agua hubieran hundido el barco. Hizo un sistema especial por dentro para poder coger el agua sofisticadamente. Dios le mandó muchas instrucciones, entre esas le mandó a calafatear. Así como cuando Dios nos manda los mandamientos, hay gente que cumple unos y otros no los cumple. ¿Por qué? Porque no quiere. Por más de que se esforzó Noé, Noé también delegó a su esposa, delegó a sus hijos, delegó a sus nueras y muchos huecos no se calafatearon. ¿Por qué no se hundió el barco? Porque Dios tuvo que tapar esos huecos. Muchas veces Dios tiene que tapar nuestras faltas, así como cuando un hijo se le manda un trabajo y llega por la noche y dice, papá, me tocaba una cartera, y el papá enfurecido a las 8 de la noche comienza a buscar cartulina y a hacer el trabajo porque le toca presentarlo a las 7 de la mañana. Dios en nuestra vida comienza a tapar esos huecos. Esta prédica es para que usted tape esos huecos si está fallando en algo. Dios estuvo presente. Se contaminaron las aves, se contaminaron todo lo terrestre, los animales, lo que no se contaminó fueron los anfibios, porque estaban en agua. El agua no la pudieron no pudo contaminar eso el enemigo. La palabra nunca la va a poder contaminar el enemigo. No importa quién predique la palabra siempre va a santificar, va a purificar. Y ellos tenían que, con toda esa sal, tenían que lavar muy bien esa carne para poderla comer. En este momento estamos predicando y se está salando y usted va a necesitar lavarse con la palabra de Dios. Le va a comenzar a dar hambre de leer la palabra de Dios, hambre de buscar a Dios. Fue muy obediente. En un momento Noé se sintió solo y le dijo, Señor, estoy solo. Dios se rió, no estaba solo. Dios le puso al ángel que detiene el agua para que no pase sus límites. Estaba cuidándole para que las aguas no le tumben. Dios puso a los 4 ángeles que cuidan los extremos de los vientos para que la tormenta no destruya la barca. Dios puso al ángel que dirigía los rayos para que no le pegue. Todos los ángeles estaban pendientes de Noé. Noé no estaba solo, siempre estuvo con Dios, aunque no lo podía ver. Muchas veces en las circunstancias nosotros, gente que está pasando por deudas, por enfermedad, por divorcios, por tantos problemas, piensa que está solo, pero déjeme decirle, no está solo. Gente que está en las cárceles, calabozos, fundaciones, centros de rehabilitación, psiquiátricos, UCIs, emproblemados hasta el cuello, no están solos. Dios está en medio de esas tormentas, pero Él en un momento alza su mirada y mira el monte Everest, uno de los más altos, y reniega de Dios. Le dice, ¿cómo se te ocurre mandarme a hacer un barco sin timón? Vemos la obediencia, pero Él lo hizo. Y a medida que Él se iba acercando, Él iba renegando más, porque pensaba que se iba a estrellar, pero en un momento que Dios subió las aguas a tal nivel que pasó por encima de todos los montes. Y se dio cuenta que Dios nunca falla. Dios no le permitió hacer un timón porque no hubiera podido esquivar durante más de año los obstáculos. Dios quiere controlar nuestra vida. Dios quiere ser nuestro piloto. Démosle el control total a Dios, que sea su voluntad y no sea la nuestra. Cuando después de 1 año y 2 meses para su cumpleaños se encaña en el monte Ararat, le permite que salgan los animales se multiplican y Dios le dijo, ahora ya puedes comer. Él pensaba que iba a seguir comiendo carne salada, no, y ahora es la carne diferente, todo es para el consumo. Y ve el esfuerzo de la obediencia. Dios no le entregó a él un animal, le entregó todos. Dios no le entregó una hectárea, le entregó el planeta Tierra para él solo. Vemos que detrás de la obediencia vienen beneficios. Por eso hoy, hacia dónde quiero ir, es necesario que usted se esfuerce. Por eso dice la Biblia, esforzaos para entrar por esa puerta angosta. Tenemos que esforzarnos. Nunca se detenga a mirar atrás. Niéguese a sí mismo. Siga cargando su cruz. Si ha sido de su agrado este mensaje, lo felicito. Repita conmigo esta oración para que abra una puerta más.
que es la salvación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que soy pecador y que tú moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. El que cree en Jesucristo no va a haber muerte. Padre, toda puerta que haya abierto en el mundo oscuro hoy se cierra. Y hoy guíame por el camino angosto. Ten misericordia de mí, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Bueno, ha sido un placer haber compartido con todos ustedes el mensaje de la bendita palabra de Dios. Quien les habla, el misionero. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.